Buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En esta ocasión te quiero compartir una palabra muy importante para tu vida, que pocos no lo dicen. ¿Por qué? Porque siempre quieren, creo yo, ocultar esa verdad que, que nos incomoda, ¿ok? Pero es necesario que yo te diga esto porque sin querer en el fondo de nuestro corazón nosotros lo culpamos a Dios o le preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Ya sea por qué tengo esta enfermedad o por qué pasó esto con mi familia, por qué hay tanto pleito, por qué hay tanta separación en mi familia, por qué no puedo llegar a ellos con el Evangelio y tantas cosas, hermanos, tantas cosas en estos tiempos que, una vez más, tú sabes que son tiempos muy difíciles. A mí en lo personal me preocupa mucho porque sé que Dios va a venir en esta generación. Y me preocupa porque tengo mucha familia que no se entrega a Dios, que no quiere saber nada de Dios y no toman la decisión de seguirlo. Amén. Entonces es necesario que hoy te diga todo esto para dejar de culpar a Dios y mirar para adelante. Como te dije, tal vez no lo hacemos con la boca, no lo culpamos con la boca a Dios, pero sí con nuestras actitudes, con nuestra falta de fe, con nuestra preocupación, ¿no? Eh, y con ese desaliento que a veces nos viene, y con ese desánimo, ¿no? Así que nada, comencemos. Amén. Hoy te quiero hablar por qué vienen todos estos problemas. ¿Ok? Vamos, pero yo lo que te quiero hablar, por supuesto, que tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué voy? Sabemos la historia de David. David, cuando era muy joven, casi niño, él era, de todos sus hermanos, él se encargaba de las ovejas, sabemos eso. Era pastor de ovejas. Y conforme iba creciendo, iba siendo ya de niño adolescente, se enfrentaba pues a peligros porque como era pastor, dicen las escrituras que un día vino un león a quererse comer sus ovejas y Dios le dio las fuerzas y la valentía para matar a ese león y lo mató. Amén. Después vino también un oso, igual se enfrentó y lo mató. Entonces David sabía que Dios lo protegía, Dios lo amparaba, Dios era todo para él. Por eso que él le cantaba con el arpa y, y sin querer ya hacía pues los salmos, ¿no? Los tremendos salmos que tenemos, ¿no? Amaba mucho, una relación tremenda. Y Dios lo tenía también, dice, como un hombre conforme al corazón de él, ¿no? Al corazón de Dios. Increíble, ¿no? Una relación tremenda, tremenda. Por eso que cuando él se enfrentó a Goliat, él tenía la seguridad y la veracidad en su corazón que Dios lo iba a defender, a amparar y que iba a pelear por él. Por eso que él
él lo enfrentó confiadamente, mientras nadie creía en él, cosa por su juventud y porque nunca había peleado supuestamente, entonces nadie creía en él, pero él dijo, en el nombre de Dios vengo, ¿no? Es increíble. Y sabemos que lo mató, pues, ¿no? O sea, lo mató y pasó a la historia, pues. Entonces de ahí viene, ya después viene que él se hizo rey, pues, ¿no? Después de Saúl, se hizo rey. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ya, cuando él se hizo rey y tuvo 6 esposas y 3 concubinas, 9 mujeres, en ese entonces, él tuvo muchos hijos. O sea, tuvo muchos hijos y bueno, o sea, tuvo muchos hijos, pero él cuando dice, él pecó, a pesar que lo conocía a Dios, pecó mucho. Pecó cuando estaba, dice, bueno, se estoy parafarseando todo esto, ¿no? Es una idea que después ya ustedes lo pueden leer en Segunda de Samuel, el capítulo 9 para adelante. Bueno, dice que él estaba en su balcón de su palacio y vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en su azotea y la vio y la codició. Pero esta mujer era mujer de su soldado Urías, que estaba casado con él, pero él no le importó en ese entonces, la mandó a llamar, se acostó con ella y la embarazó. Y cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada, su soldado estaba peleándose en otro sitio y lo mandó a llamar para que viniera a su casa y se acostara con su mujer y tapar ese embarazo, ¿no? Ese embarazo fuera del matrimonio, para que Urías no sospechara nada y que suponiera que ese hijo era de él. Pero Urías no quiso, cuando lo mandó a llamar, no quiso ir a su casa, no quiso acostarse con su mujer porque él decía, no soy digno de ir a mi casa a acostarme con mi mujer mientras mis amigos, los soldados, están peleando allá, arriesgando su vida. Y no quiso. No quiso. Entonces, según la historia, dice que él durmió a las puertas del palacio y no quiso. Al enterarse de esto, David estaba preocupado porque la mujer ya estaba embarazada. Entonces dijo, ¿qué hago? Y planeó todo y lo mandó a su soldado Urías al frente de una guerra, de una batalla, y lo mandó al frente para que lo mataran. Y así fue, lo mataron. Y él ya la tomó por mujer a la viuda, la hizo su mujer y la llevó a su palacio. Y tuvieron un hijo, un hijito. Entonces todo esto, ¿cómo es, no? Como saben, después en todo esto, Dios dijo, él cree que yo no me doy cuenta de todo lo que ha hecho. Y Dios estaba decepcionado porque era la niña de sus ojos, David. Y David, después de toda esa comunión, como también pecó, ¿no? Es increíble, porque una mentira trae otra mentira, y un pecado arrastra otro pecado, y no te das cuenta, porque el diablo es tremendo. Mi Señor lo reprenda. Entonces, bueno, Dios dijo, hasta aquí nomás. Y entonces lo mandó a su profeta, a Natán. En ese entonces estaba Natán.
y lo mandó al profeta Natán a cuadrarlo, pues, a enfrentar a David. Pero Natán fue con una metáfora para ver cómo él reaccionaba, ¿no? Vamos a Samuel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno, dice. Y la tenía como una hija a su corderita. Este hombre pobre la mimaba, dice, ¿no? La mimaba a su corderita porque era lo único que tenía. Mientras el hombre rico tenía muchas corderitas, vacas y tenía muchas cosas él, ¿no? Así que, a ver, dice, y vino uno de camino al hombre, al hombre rico, vino uno del camino, dice, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice. Tremendo, ¿no? Y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, no cogió nada de su rebaño, que él tenía vacas y muchas ovejas y corderitas, etc, etc, tenía mucho, pero prefirió agarrar la corderita del hombre pobre y la preparó para el visitante, para el caminante, dice, ¿no? Entonces se encendió el furor, dice, de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte. Como David, el rey en esos tiempos, el rey tenía que solucionar los problemas del pueblo, entonces le traían todos los problemas a David y David daba la solución, ¿no? Entonces, con esa metáfora vino también Natán a contarle esto que había sucedido, y David, al ver que el hombre rico se aprovechó del hombre pobre y le quitó, o sea, la única corderita que tenía, se enfureció David y dio su juicio, pues. Dijo: este hombre rico es digno de muerte, le dijo. Amén. Y debe de pagar, dijo, la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo es, no? David dijo: es digno de muerte este hombre rico por hacer eso. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, David. Y ahí fue donde David se dio cuenta de la gravedad que había hecho. Y el Señor le comienza a decir acá, por medio de Natán, le dijo: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Al decirle te habría añadido mucho más, ¿qué quiere decir? Que como él pecó, él hizo tal transgresión,
¿No? Entonces, ¿qué pasó? Se corta la bendición, pues. Nuestro pecado corta la bendición de Dios. No puede Dios bendecirnos en pecado. Cortamos la bendición de Dios. Va una. Y sigue hablando Dios acá por medio de Natán. El versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Jamás, le dijo. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow. El hijo que tuvo con la mujer de Urías, Dios tenía que quitarle la vida. Y ahora te explico por qué. Porque ahí es donde decimos, ¿no? Dios, qué malo es, ¿no? Que tenía que ver este niño inocente en todo esto. Ahora te explico. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, le decimos, réiname, quiero vivir en tu reino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a otro país, tú te tienes que sujetar a las leyes de ese país. No puedes vivir con las mismas leyes de Perú, de tu origen. No, te tienes que acomodar a las leyes de ese país y respetar y cumplir las leyes de ese país. ¿Ok? Es igual, cuando Dios baja con sus leyes, decretos y estatutos. Todo. Entonces tú te tienes que sujetar y cumplir las leyes de Dios. Por decirte, ¿no? La ley del semáforo, ¿no? Que tenemos aquí. Yo como conductor, yo tengo que respetar ese semáforo porque esa ley estaba mucho más antes de que yo naciera, ¿no? Estaba esa ley que fue creada para bien, por supuesto, que fue creada para que haya un orden, que puedas cruzar tú confiadamente, que puedan pasar los carros ordenadamente. Amén. Pero para el transgresor, para que se pasa la luz roja, para el que no respeta ese semáforo, hay una lista de leyes, ¿no? Que tienes que cumplir. Si yo me la paso, hay una papeleta o un ticket, como lo llaman en tu país, de 600 soles que los tengo que pagar para ser liberado. Amén. Si yo no quiero pagarlo, ya hay un juez, etc.,
pero el juez aplica la ley, cuánto me corresponde pagarme. El juez no es malo. El juez no es malo ni bueno, ¿no? En este caso, porque tiene que aplicar solamente la ley que me corresponde a mí. Amén. Si mato por pasarme la luz roja, tiene que aplicar la ley. 20 años, 30 años, ¿no? Tiene que aplicar la ley. Amén. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo al pagar 600 soles, es un gran sacrificio para mí pagarlo. Porque ¿quién tiene tanta plata para regalar? Y todavía esos 600 soles le quito a mi familia, a mis hijos, para yo poder pagar esa plata. ¿Entiende? O sea, hay una consecuencia que mis hijos no tienen que ver nada con lo que yo he hecho, pero salen perjudicados. ¿Me entienden o no me entienden por dónde voy? Entonces, ¿qué pasa acá? El tremendo pecado que hizo David, ¿no? En el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, aquí comienza la sentencia de su pecado. He aquí yo haré levantar, dice el Señor, el mal sobre ti, de tu misma casa, le dice, de tu misma casa. Si sabes esta historia, sabes que él tuvo muchos hijos, pero uno de sus hijos se llamaba Amnón. Y también David tenía una hija Tamar, y Amnón viola a Tamar. ¿Me entienden? Viola a Tamar. Y David, al enterarse esto, no hizo nada con Amnón, solamente lloró por dentro por la violación de su hija. No le llamó ni siquiera la atención. ¿Saben por qué? Porque él se acordó de la transgresión que había hecho, ¿no? Y se acordó del juicio de Dios que le había dicho que iba a venir espada sobre su hogar, dentro de su hogar. Cuando Dios le dio esta sentencia, estos niños tendrían 12 años más o menos. Y después ya de grandes, 20 y tantos años, mira, después de cuánto tiempo, mira, se cumple la transgresión, el pago de su sentencia, de su pecado ante Dios. Entonces Amnón viola a su hermana y él tenía otro hijo, Absalón, y Absalón, al enterarse esto, que habían violado a su hermana, lo mata a Amnón, a su hermano. Santo Padre, mire. Y David, al enterarse esto, y como lo mató a su primer hijo, Amnón, porque era el primogénito, lloró mucho, sufrió mucho. Y tampoco hizo nada. O sea, lloró por dentro porque dijo, es mi culpa por mi pecado. Yo no tengo por qué culparlos a ellos, es mi culpa, dijo. Y nadie se entendía, solamente él. O sea, porque cuando él dijo, contra ti nomás he pecado, ¿no? Que cuando Natán lo enfrentó con su pecado, él lloraba de arrepentimiento, pero no por su pecado. Ojo, él lloraba de arrepentimiento porque lo había hecho, lo había decepcionado a su Dios, ¿no? Es como que mi madre pague la universidad y yo no voy a la universidad, pues, como se llama, me tiro la vaca, todo. Cuando mi madre se sacrifica, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 14, 16 horas para pagarme la universidad, para que yo sea profesional y no sea tal vez como ella, ¿no? Que no tiene profesión.
Entonces un sacrificio tremendo. Entonces, cosas, al enterarse mi madre, cosa me descubres, entonces yo lloro, no porque porque no he ido a la universidad, porque no he querido estudiar, sino yo lloro porque la he decepcionado a mi madre como hijo, ¿me entienden? Entonces David lloraba porque había decepcionado al Señor, por eso que dice en el Salmo 51, contra ti he pecado, le dice. Amén. Entonces, por eso que David no hizo nada contra sus hijos. Y Absalón era tremendo, porque Absalón, después de todo esto, Absalón le quiere quitar el reino a David, ¿no? Entonces viene con muchos soldados a pelear con él, porque David estaba pues en Jerusalén gobernando. Viene, y como David no quería enfrentarse a su hijo Absalón, renuncia a su reino y se va de Jerusalén. Y mucha gente que lo quería también a David lo acompañó. Él prefirió dejar esa tierra Jerusalén para que viniera su hijo y se quedara ahí, conquistando. Entonces él renuncia, no quería pelear con su hijo porque sabía que su pecado era todo eso, todo este acontecimiento era por su culpa de él. Él se sentía culpable. Entonces se va. Y Absalón llega y viola pues a todas sus mujeres, ¿no? Dice el versículo 11, dice, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y es cierto, Absalón vino y violó a todas sus mujeres, a sus concubinas, delante de todo el pueblo. Se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho hace muchos años atrás. Amén. Dice el 13, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová he pecado. Y Natán le dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mira, él era digno de muerte por sus palabras. ¿Se acuerdan que él dijo, este hombre rico es digno de muerte? Entonces Dios dice, he remitido tu pecado y no morirás, le dijo el Señor en ese momento. He remitido, ¿qué quiere decir? Te he perdonado, he visto tu corazón, te he perdonado tu pecado y no morirás, porque eres digno de muerte ahorita, pero tú no morirás. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir en este? Que Dios nos perdona nuestra transgresión. Hay 4. Pecado, transgresión, iniquidad y abominación. Los 4 tienen consecuencias, una más grave que las otras. Maldición trae una más grave que las otras. Amén. ¿Qué pasa acá? Dios nos perdona, como les dije, pero nuestro pecado tiene consecuencias, pues. Y lamentablemente, nuestro pecado trae consecuencias a la familia, a los que nos rodea, trae consecuencias. Amén. No sé si saben la historia de Coré también, que cuando pecó, él y toda su familia murieron. No solamente él, sino toda su familia. Amén. Cuando Saúl también le dijo, mata a los moabitas, mata a todos. Viejos, viejas, niños, animales, todo, le dijo. ¿Ok? Entonces ahí entendemos que nuestro pecado
o lo que tengas tú, una transgresión, una iniquidad, una abominación que hagas, trae consecuencias. Otra más te suelto. Cuando Adán y Eva pecaron, la maldición ¿a quién cayó? A todos nosotros, ¿sí o no? A todos nosotros. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué tenemos que ver nosotros con Adán y Eva? ¿Qué culpa tenemos nosotros con Adán y Eva de lo que ellos hayan hecho? ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde Dios envía a Jesús para equilibrar, como les dije un día, ¿no? Ese pecado. Por un hombre entró el pecado, dice la Biblia, y por otro hombre, por Jesús, nos quitó esa maldición. Amén. Ahora, a lo que voy. Hay pecados, hay transgresiones, iniquidades y abominaciones que nuestros abuelos tal vez han hecho, que nuestros padres tal vez han hecho, o nosotros mismos estamos haciendo. ¿A qué voy, no? Porque muchos me van a decir, pero Dios se llevó las transgresiones y todo lo que dice en Isaías 36, dice que Dios se llevó todos en la cruz, ¿no? Nuestras maldiciones, todo se llevó. Es cierto, es cierto. Él se llevó. Pero después de ahí, de convertidos, o sea, después que tú aceptas que Jesús murió en la cruz por ti, en ese momento que tú decides seguir a Cristo, dime tú, ¿pecamos o no pecamos? ¿Hacemos transgresiones o no hacemos transgresiones? ¿Hacemos iniquidades o no hacemos iniquidades? Tal vez no hacemos abominaciones, pero sí hacemos los tres. Es cuestión que cada uno se analice. Por ejemplo, yo pongo mi vida como ejemplo. Yo tengo más de 20 años siguiendo a Cristo. Y mis primeros tal vez 10 años o 15 años, no lo sé. Tal vez no lo he seguido como tenía que seguirlo. Tal vez de 10 pecados, tal vez le entregué 9 y con uno me quedé. Porque dentro de mí decía, es insignificante ese pecado. Nadie lo sabe. Solo Dios conoce, ¿no? Y me engañaba, porque con ese pecado tal vez subía al púlpito a predicar, tal vez con ese pecado escondido le cantaba a Dios en alabanzas y no sabía todas las consecuencias que yo estaba haciendo. Ahora estoy solo, he perdido a mi familia, estoy pasando pruebas, no los veo a mis hijos, estoy divorciado, tengo enfermedades, pero Dios en su misericordia, yo sé que Él me ha perdonado y me está ayudando a pasar estas consecuencias que yo mismo he provocado, Dios no tiene que ver nada con esto. Dios es todo lo contrario, en su misericordia, en su amor, me está ayudando a pasar estas consecuencias. ¿Y cómo es esto? ¿No? Si yo atropello a alguien y mato a alguien por pasarme esa luz roja, el juez me condena a tantos años, Dios me perdona, pero tengo que pagar la consecuencia de tantos años en la cárcel. Amén. Y Dios en su misericordia ya me protegerá todos esos años, me dará de comer todos esos años, no me faltará abrigo y protección. Amén. Pero no te puedes sacar de ese problema porque tienes que pagar consecuencias. ¿Tú crees que a Dios no le dolió en su corazón traerle todas estas consecuencias a David? Que cuando
Dios decía que él caminaba conforme al corazón de él. Un hombre íntegro era. ¿Tú crees que no le costó? Por supuesto que sí. Dice, mas por cuanto con el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este es el juicio tal vez más grande. Mira, dice, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Él, al hacer todo esto, los enemigos sabían lo que David había hecho, que le había robado a la mujer de su soldado y lo había mandado a matar para quedarse con su mujer. Entonces sus enemigos, al enterarse de esto, se burlaban porque decían, este rey está más perdido y dice que camina con Dios. Ese es el tropiezo, pues, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con San Jesús, ¿qué decía? Si eres tropiezo ante los demás, es mejor que te cuelgues, dice, una piedra de molino al cuello y te tires al fondo del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que eres digno de muerte, ¿sí o no? Por ser mal testimonio. ¿Sí o no? Él era digno de muerte, pero ¿qué le dijo ahí que antitos leímos? He remitido tu pecado, te he perdonado y no morirás, le dijo. Pero como se tenía que cumplir la ley, que alguien tenía que morir por dar mal testimonio, Dios dijo, te tengo que matar a tu hijo. Tiene que morir alguien. Tú no morirás ahorita, pero tu hijo morirá. Y por más, ya sabemos la historia, que David ayunó 7 días, 10 días creo que era, no me acuerdo. No comía nada, estaba encerrado en su cuarto suplicando para que Dios le perdone la vida a su hijo. Pero Dios dijo, no, tengo que cumplirlo. Tengo que cumplir la ley. Tengo que cumplirlo porque si te perdono, no soy justo. En otras palabras le decía. ¿Me entienden? Entonces, yo les digo, no sé lo que estás pasando. No sé. Una cosa, miren, métanse en la cabeza. Una cosa es consecuencia y otra cosa es prueba. ¿Ok? El 95% estoy seguro de lo que nosotros pasamos son consecuencias que estamos pagando y 5% son pruebas de Dios. Amén. Y desde ahí yo comprendí y le pedí perdón muchas veces a Dios porque yo me quejaba, le decía, Señor, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? Acuérdate de mí. No, le decía, Señor, ¿por qué me haces pasar esta prueba tan grande? Le decía. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y así como un reproche, ¿no? Entre comillas sanamente, ¿no? No entendía por qué tantas pruebas juntas, ¿no? Y Dios me hizo ver esto, que Él no tenía nada que ver, que Él era bueno. Amén. No se olviden eso, Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Y antes que todas las cosas, acuérdate siempre de esto, antes de todas las cosas, Dios te quiere salvar, nos quiere salvar, cueste lo que cueste. Nos quiere salvar. Quiere que tú, yo estemos a su lado en la próxima vida. ¿Ok? Eso es todo lo que te quería decir. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te ayude a terminar esta carrera. Amén.
Un abrazo fuerte.